En la sesión de hoy continuaremos desarrollando la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, cuyo propósito será establecer las semejanzas y diferencias entre las estructuras que han desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares del reino Monera y reino protista, para conocer y establecer los cuidados de la salud. La guía número 5 nos permitirá conocer las características, clasificación, beneficios, utilidad y enfermedades que pueden ocasionar estos seres vivos. Gracias a los aportes de los científicos, hemos estudiado la clasificación de los seres vivos en 3 dominios: Archaea, Eubacteria y Eukarya. El dominio Archaea al reino Archaeobacteria, el dominio Eubacteria al reino Monera y el dominio Eukarya a los 4 reinos: reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. Hoy vamos a estudiar el reino Monera y el reino protista. Este reino Monera tiene a las bacterias, pues las bacterias fueron observadas por primera vez en una gota de agua en el microscopio por Anton van Leeuwenhoek. Este reino Monera agrupa a los organismos procariotas, que incluye a las bacterias y a las cianobacterias. Características principales que presenta el reino Monera es que son células procariotas, porque son incompletas, no presentan membrana nuclear. Y como una única organela presenta a los ribosomas y unas estructuras parecidas que se llaman mesosomas. Presenta una pared celular rígida en la parte externa y algunas bacterias presentan una cápsula externa pegajosa y también presentan un flagelo. Estas bacterias se clasifican en 2 filum: el filum Echizophytas o bacterias y el filum Cyanophytas o cianobacterias. El filum Echizophytas o bacterias son las que las encontramos en el ambiente. Las encontramos en el agua, en la tierra, en el aire, en las cosas que tocamos, en las cosas que comemos. Es decir, lo vamos a encontrar en diferentes cuerpos. Y de acuerdo a la coloración gram, pueden ser gram positivas y gram negativas. Y de acuerdo a su forma, podemos tener forma esférica, conocidas como los cocos, que si están agrupados de a 2 se llamarán diplococos, si están agrupados en forma de cadenas, estreptococos, y si están agrupados formando racimos de huma, parecidos a los racimos de huma, se llamarán estafilococos. Tenemos una segunda forma, bacilos, que es una forma delgada, semejante a un bastón. Tenemos, por ejemplo, el bacilo de Koch. Tenemos una tercera forma, los espirilos, que tienen forma de espiral o una forma de un tirabuzón, como por ejemplo las espiroquetas, una bacteria. Y la cuarta forma, tenemos a los vibrios o los vibriones, que son en una forma de una coma. Tenemos, por ejemplo, el Vibrion cholerae, causante de la epidemia del cólera a inicios de la década del año 90 que padeció nuestro Perú. El segundo filum, las cianophytas o cianobacterias, estas se caracterizan porque no tienen movimiento, es decir, no tienen locomoción, debido a que no tienen flagelos. Y tenemos a la cianosarcina, que se encarga de producir oxígeno desde el fondo del mar. Y tenemos al nostoc o cushuro, que es una cianobacteria comestible y que la encontramos en las lagunas, en las aguas, en el lago Titicaca y en nuestra región Ancash, en las diversas lagunas.
Las bacterias pueden ser de gran utilidad. Tenemos, por ejemplo, bacterias que van a fijar el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera al suelo y la van a volver apta para la agricultura. Tenemos bacterias que se dedican a la descomposición de la materia orgánica. Tenemos bacterias que también van a servir para utilizar o hacer antibióticos, como por ejemplo la estreptomicina. Y tenemos bacterias como la Lactobacillus bulgaricus, que se utiliza para la producción de yogur. Y así tenemos muchas bacterias de gran utilidad, bacterias benéficas, por ejemplo, bacterias que se encuentran en nuestros intestinos y que van a también cumplir parte de la culminación de nuestra digestión. Pero también tenemos bacterias que van a afectar la salud del hombre, también bacterias que van a afectar la salud de los animales. Tenemos, por ejemplo, algunas bacterias que afectan a la salud del hombre y van a traer como enfermedades de la lepra, el cólera, tifoidea, la verruga peruana, de tétanos, tuberculosis, sífilis. Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto un pequeño resumen sobre el reino Monera. Tenemos ahora el reino protista, que se encuentra dentro del dominio Eukarya. Ernest Haeckel propuso la creación de este reino protista porque integró aquí organismos que no los podía clasificar ni en el reino Plantae ni en el reino Animalia, porque estos organismos tenían características de ambos. Y es así que vamos a encontrar, por ejemplo, características como que son más evolucionados que el reino Monera. Por ejemplo, tenemos que son unicelulares y algunos también tenemos pluricelulares. Están formados por células eucariotas, es por eso que son más completas. Algunos van a ser autótrofos porque presentan clorofila y realizan su fotosíntesis, semejantes a los vegetales, pero no tienen pared celular. Otros son heterótrofos porque necesitan de otro ser vivo, generalmente se alimentan de bacterias. Se van a clasificar en dos grupos. El reino protista se clasifica en protozoarios y en algas. Los protozoarios, también conocidos como primeros animales, y este nombre proviene del latín protos, que significa primero. Son organismos primitivos microscópicos y unicelulares que viven en el agua, y algunos son beneficiosos y otros pueden causar enfermedades. Los protozoarios se clasifican en 4 grupos. Tenemos a los mastigóforos, o también conocidos como la clase flagelados, aquellos que se desplazan mediante flagelos. Tenemos, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi. Vemos allí que están los glóbulos rojos, ¿sí? Y este Trypanosoma cruzi es la que produce el mal de Chagas. Tenemos a la clase esporozoos, que también son parásitos, pero se caracterizan porque no se mueven, no tienen el órgano locomotor y se van a reproducir por esporas. Ahí ustedes observan unas pequeñas esporas, ¿ya? Y parasitan el interior de los glóbulos rojos, produciendo así el paludismo. Tenemos, por ejemplo, ahí el Plasmodium vivax. Tenemos la clase Sarcodinos, o también rizópodos, lo podemos encontrar, y tenemos el ejemplo del Amoeba. Estos tienen unos falsos pies, se desplazan mediante pseudópodos, que son las prolongaciones de su mismo citoplasma, e incluso estas prolongaciones la utilizan para englobar su alimento. Tenemos allí, por ejemplo,
También la entamoeba histolítica, que la encontramos como un parásito dentro de los intestinos. Y tenemos la clase ciliados, que son protozoarios más completos porque se desplazan mediante cilios. Estos cilios son como unas pequeñas pestañas vibrátiles que están distribuidos alrededor de todo su cuerpo. Estas se alimentan especialmente de bacterias. Tenemos ahí el ejemplo del paramecio, ¿ya? Y estos los encontramos que viven en las aguas estancadas, en las aguas de floreros, por ejemplo. Entonces, tenemos que se clasifica el reino protista en protozoarios y en algas. Vamos a ver las algas. Las algas son fotosintetizadores, presentan clorofila, por eso son autótrofas. Y vamos a encontrar que pueden ser unicelulares y también pueden ser pluricelulares, es decir, vamos a ver algas microscópicas y algas microscópicas. Generalmente las algas viven en ambientes acuáticos muy húmedos, en los mares, en los lagos, en las lagunas, y ellas producen el 90% de oxígeno a comparación de las plantas que solo producen un 10% de oxígeno. Además de la clorofila, también poseen otros pigmentos de color verde, pardas o rojas. Estas algas son tan importantes porque forman la parte del fitoplancton como alimento para los peces. También se utiliza en la alimentación del hombre y sirve también como materia prima para la fabricación de diversos productos de belleza, como por ejemplo champú de algas. Tenemos algas unicelulares y pluricelulares, así están clasificadas. Dentro de las algas unicelulares podemos ver las euglonofitas, aquellas algas que son móviles y nadan como flagelos, carecen de pared celular, pero tienen clorofila, y la mayoría son de agua dulce. A veces por sus movimientos es considerada también como protozoario. Tenemos ejemplo la euglena. Tenemos las pirrofitas, que también son dinoflagelados porque nadan en forma con flagelos. Su nutrición es autótrofa. Son bioluminiscentes, es decir, producen una luz verde azulada brillante cuando se les molesta, ¿ya? Y también cuando se produce la marea roja se da el fenómeno del agua que se tiñe de color rojo debido a la gran cantidad de dinoflagelados. Y cuando se produce esto, mueren miles de peces sofocados por la falta de oxígeno y por la descomposición de los dinoflagelados o de las pirrofitas. Y tenemos a las crisofitas, que también se conoce con el nombre de diatomeas, que son algas doradas, cuyo pigmento de clorofila se le conoce como ficosantina, que le da el color amarillento. Tiene una envoltura en forma de unas conchitas, ¿ya? Que está gruesa, a base de sílice, y tiene un aspecto cristalino. Y las algas pluricelulares son macroscópicas porque se pueden ver a simple vista. Tenemos a las rhodofitas porque son algas de color rojas, poseen pigmentos de clorofila, ¿sí? Ficobilinas, o también le decimos ficoeritrina, y algunas rhodofitas también llamadas coralinas, que tienen la capacidad de depositar carbonato de calcio en su pared celular. Por ejemplo, tenemos el yuyo. Otras tenemos las feofitas, aquellas algas pardas que presentan un pigmento de clorofila de fucosantina, y estas alcanzan a gran tamaño, algunas alcanzan hasta una altura de 100 metros. Tenemos por ejemplo la laminaria. Y a las clorofitas, que son algas verdes que presentan pigmentos de clorofila, y tenemos por ejemplo la ulva, o más conocida como la lechuga de mar.
Entonces, después de haber comprendido la información, vamos a contestar las siguientes preguntas en la plataforma del aula virtual de nuestra institución educativa. Recuerden que ustedes van a contestar las preguntas de manera sintética, ¿sí? La pregunta 3 y la pregunta 4 pueden realizar ustedes 2 semejanzas o también 2 diferencias. Y de igual manera, no se olviden, debemos contestar la quinta pregunta teniendo en cuenta nuestro propósito. Si sabemos que estamos rodeados de muchos microorganismos que nos pueden perjudicar, ¿qué debemos realizar para cuidar nuestra salud? De igual manera, escribirán qué aprendí en la clase de hoy y para qué me sirve lo aprendido. Luego lo comparten ustedes también en la plataforma del aula virtual. Y para la siguiente clase van a venir informándose acerca de cómo se forman los hongos y qué enfermedades comunes son producidas por hongos. Bien, comparte con tu familia la información, llena tus actividades en la plataforma virtual y nos vemos en el próximo tema.